Si hacemos silencio un rato, quizá podamos escuchar el ruido de los escombros que genera la caída o el desmoronamiento del sistema político que organizó la vida política argentina en los últimos 20 años. Eso que en 2001 ocurrió en un solo acto con el hundimiento del Partido Radical después de la experiencia de gobierno de Fernando de la Rúa y con la sobrevida del peronismo, aunque muy golpeado, ahora sobrevino como en cámara lenta, pero con resultados similares. La crisis causó la agonía de dos grandes coaliciones, podría titular Clarín, y en este caso no sería una etapa infame como la del 27 de junio de 2002. Javier Milei es un síntoma de esa crisis, de ese derrumbe. El 2023 fue un golpe, obviamente, para el peronismo, porque bueno, fue derrotado en las elecciones, pero también para Juntos por el Cambio, porque allí se inició el camino de su absorción por parte de Milei y hoy se encuentra en una especie de no lugar. También implicó una interpelación y un desafío para la izquierda, hay que decirlo, aunque la responsabilidad esencial está en quienes provocaron el ascenso de Milei con sus políticas, con los resultados de sus políticas, y además fogonearon a la derecha libertariana pensando que la estaban utilizando para sus objetivos y terminaron utilizados por ella. Macri fue el primer padre de la criatura porque luego del fracaso de su gobierno se radicalizó y en cierta medida radicalizó a su pueblo, le pongo comillas, a su pueblo de derecha, y en el mismo acto empezó a fundar parte de lo que hoy integra el pueblo de Milei. Cuando hablo de pueblo me refiero a su público, a su audiencia, a su base electoral, a su núcleo de apoyo. El segundo progenitor fue, bueno, el peronismo y sobre todo la última experiencia del Frente de Todos. No solo por los resultados de la gestión que favorecieron a Milei, sino porque en todo el largo proceso electoral lo alentaron desde sectores de ese espacio con la hipótesis de que podían debilitar a Juntos por el Cambio. El razonamiento era, como no tenemos fuerza propia, dividimos o intentamos dividir a la de los demás. Bueno, así le fue. Pero además, por una estrategia que hoy se derrumba junto con todo el sistema político. La estrategia del mal menor. El capítulo de Alberto Fernández está en el centro de la agenda hoy, es el más estridente e inefable, para calificarlo de alguna manera. Sobre esto habló recién Celeste Murillo en su columna, como habrán escuchado quienes están siguiendo el programa en vivo. Para los que no, y son parte de ese universo que nos escucha después en otras plataformas, les recomiendo ir a buscar la columna de Celeste que complementa y completa este comentario editorial. Decía que Alberto Fernández es un capítulo dentro de una larga saga cuyo comienzo podría situarse en 2013, cuando para competir con Sergio Massa en la provincia de Buenos Aires, el kirchnerismo propuso a Martín Insaurralde, ex intendente de Loma de Zamora, luego protagonista del Yategate, investigado por enriquecimiento ilícito y otras causas. Hoy parece un juego de chicos lo que hizo, pero fue relativamente grave, pero además era un tipo más bien sin programa ni ideología, que venía del mundo del juego, tipo un empresario del juego, que como todos los de su clase termina, bueno, siendo parte del sistema. En 2015, bueno, lo recordamos, fue Daniel Scioli. ¿Qué decir de Scioli? Hoy es el principal o el primer soldado del gobierno de Milei. En 2019 fue Alberto Fernández. Creo que no tengo nada que revelarle, está todo a la vista de todos y todas. Y en 2023 fue Sergio Massa. Si miramos el círculo completo, vemos que comenzó con poner a un tipo para competir en la provincia de Buenos Aires que se parecía a Massa para terminar con el mismo Massa. Juan Grabois dijo que las listas libertarianas se armaron en las oficinas de Massa, junto con él, para nombrar un hito de la biografía de Massa, también narrada por Diego Genú en su libro, que tuvo 2 ediciones, una más reciente. Ojo, esta lógica también tuvo capítulos laterales, pero muy importantes, como por ejemplo el de Sergio Berni. Años como ministro de Seguridad de Axel Kicillof, el responsable de llevar adelante el desalojo de las familias que pedían una vivienda en Guernica, luego electo legislador por el peronismo. ¿Qué dice Berni hoy?
que a Victoria Villarruel, sí, a Victoria Villarruel, la vicepresidenta, defensora de genocidas, la misma, la quiere en su equipo. Bueno, algún elogio también le hizo a Villarruel Guillermo Moreno. Cuando en su momento uno le decía, che, pero mirá lo que hace Bernie, te contestaban, pero vos no entendés nada. ¿No te das cuenta que Bernie cumple la función de contener a un público de derecha para que no se vaya con la derecha? Ajá, podía responder uno. Y lo contiene haciendo cosas de derecha, fortaleciendo sus prejuicios de derecha. Una genialidad estratégica, a decir verdad. Decían, esta era una frase que circulaba mucho, el peor de los nuestros es mejor que el mejor de ellos, para fundamentar a los Bernie. Bueno, ahí está. El peor de ustedes pidiendo por la peor de ellos. ¿Se acuerdan del cruce de Cristina Kirchner con Alejandro Berkovich acá, en este mismo estudio, acá en la radio, hace unos 6 años? Si querés joder al poder, votá al peronismo, Berco, le dijo Cristina. Bueno, ahí está. El poder haciéndose una fiesta o un festín con Alberto Fernández. Y ojo, que no hablo solo de los escándalos o de este escándalo reciente, sino y esencialmente de los resultados de la política que empobrecieron a la población y precarizaron todas las instancias de la vida, allanando el camino a Javier Milei. Uno de los escombros más pesados que se derrumba junto con el sistema político es el que contiene la estrategia del mal menor. En gran parte la crisis del peronismo se basa en no poder encontrar una explicación coherente a esto. No pueden ser todas traiciones inesperadas. Una traición, bueno, pero 2, 3, 4, 5, ya es un montón. El leal pareciera que es ese que pasa en el medio de un montón de traidores. Bueno, esto ya no es una excepcionalidad. Es toda una orientación política y hay que discutir la orientación política. Ahora, en estos momentos, cierta narrativa de ese espacio intenta explicar la cuestión en términos generacionales y propone una especie de renovación generacional como respuesta a todo. Pero el problema no es de viejos o jóvenes. El problema es político, programático, ideológico y sobre todo de estrategia. Por ejemplo, en La Libertad Avanza, en relación al promedio de edad de la política argentina, hay muchos jóvenes, pongo comillas, ¿no? Bueno, y ahí están. La juventud es muy valiosa, tiene cualidades y características disruptivas, puede tener una fuerza combativa, pero lo que sigue determinando es para qué se la convoca a la juventud. Justamente para no ahogar o dilapidar esas fuerzas dentro de orientaciones conservadoras. Salir de ese atajo facilista del mal menor, bueno, puede ser más complicado, más trabajoso, más contracorriente, porque justamente es contrario a la propuesta que dice, vení, que solo tenés que votar a este, que se parece bastante a los demás, es amable para el poder, pero es solo para ganar las elecciones, después vas a ver que va a ser otra cosa. Bueno, no, claro. Ir contra eso implica convocar a las personas, sobre todo a los trabajadores y jóvenes, a organizarse, a poner el cuerpo, a construir políticamente con absoluta independencia del poder, a compartir las aspiraciones de muchas personas, pero a la vez combatir sus ilusiones o los aspectos reaccionarios de un sentido común, construido a propósito, y que es parte de una ideología. Implica no subirse a las modas. Bueno, muchas cuestiones. Puede ser más difícil en lo inmediato, pero es indiscutiblemente más efectivo estratégicamente, obvio, si lo que se quiere realmente es cambiar las cosas. Que no te gane la indiferencia. Toma partido en el Círculo Rojo con Fernando Rosso.